¿Cómo les va, queridos amigos? Resulta que un gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, denuncia a los narcotraficantes como responsables del movimiento electoral en su estado. Es una denuncia seria porque viene de un gobernador, independientemente de lo que nos parezca el propio gobernador como funcionario público, que también tiene una larga cola que le pisen. Pero finalmente hace una denuncia y en lugar de que ésta sea tomada en cuenta, resulta que el presidente de la República decide aislarlo, decide no recibirlo, decide aplastarlo, como si Michoacán solo volviera a renacer cuando tome posesión el nuevo gobernador, el señor Ramírez Bedoya, cuando ya todo parece indicar que será el nuevo Juanito, listo a cederle su cargo en cuanto haya oportunidad al quien quería Andrés Manuel López Obrador que fuera el gobernador, al señor Raúl Morón. Esto es como se maneja la política en nuestros tiempos. Una política que desde luego no tiene nada que ver con el sistema democrático. Tiene que ver con la narcodemocracia. Se llega a través de la democracia a los puestos públicos y de inmediato comienza el camino hacia la dictadura. Esto es verdaderamente penoso. Pero hay cosas todavía más serias que comentar. El hecho de que se haya recrudecido la violencia entre cárteles de narcotráfico y que pone en jaque ya varias entidades del país, Tamaulipas, por supuesto, Zacatecas, en donde ascenderá al trono el famoso nalgueador de Zacatecas, David Monreal. Guerrero, en donde también estará la hija del violador de Guerrero, no el violador de Papantla, eso ya es otra historia. Todo lo que pasa en Veracruz es una historia aparte, porque también están en medio de cacicazgos muy complejos, llenos de perversidad política. Pero hay cosas que no pueden pasarse por alto. El hecho de que el presidente de la República, ya en un estado de franca descomposición mental, alegue que la falta de medicinas para los niños con cáncer y para otros enfermos se debe a que él tuvo que enfrentar la corrupción del viejo régimen, otra vez al pasado, y se debió a que sencillamente todas las medicinas eran abastecidas por 3 empresas ligadas al sistema político mexicano, a los gobiernos anteriores al suyo, y que decidió atacar la corrupción, y por eso se produce el desabasto. Es decir, se ataca la corrupción y se deja sin medicinas a los mexicanos. Este es el criterio de este señor que nos está gobernando. Es decir, los mexicanos valemos menos que una medicina, que se puede jugar con nosotros alegando que se combate la corrupción. Y todavía dijo, así como combatí al huachicol, combatí a los que monopolizaban las medicinas. Si era un monopolio el de las medicinas, lo que había que hacer es atacar al monopolio, pero sin atacar el abasto de las medicinas. Y ahora resulta que no hay medicinas, sigue el monopolio, sigue la demagogia y se sigue tocando al pasado de todas las barbaridades y errores del presente. Porque el presente no puede constituirse nada más con vocabularios que tienden exclusivamente a denigrar a lo que pasó antes del 2018. Ya sabemos lo que pasó antes del 2018. Por eso debemos ir a votar, aunque sea absurdo hacerlo, porque se dice en la ley que todo funcionario público que tenga conocimiento de un delito tiene la obligación de declararlo, y esto es lo que no está haciendo Andrés Manuel López Obrador, tratando de buscar la impunidad para los antecesores suyos y para él mismo, porque él también fue actor político en el pasado y porque seguramente va a ser
muy pronto, un expresidente más. Y entonces caerá, si los mexicanos votamos que sí se procese a los actores políticos del pasado que tengan vela en el entierro de la corrupción, como Manuel Bartlett, por ejemplo, que aunque no haya sido presidente, ni lo será jamás, por más que lo intentó, hasta buscó ser candidato de un partido de oposición con el tal de meter la cabeza en la carrera presidencial en un estado ya neurológico grave. Pues este sujeto, Manuel Bartlett, también puede ser enjuiciado si votamos que sí. Pero lo extraño es que el presidente de la República, sus aliados, sus diputados, sus senadores, parezcan corderitos que convergen a algo que no debió suceder, una consulta para ver si se aplica la ley. La ley se tiene que aplicar con o sin consultas, pero si ya la consulta se convierte en ley, porque así está ya es prescrito, entonces tenemos que evitar que la consulta se vuelva un pretexto el 1 de agosto para que se diga que los mexicanos estamos a favor de que no se procese a los actores políticos del pasado y por lo tanto tenga el señor López Obrador en su momento toda la impunidad que requiere. Pero todavía hay más. Dice que atacó el huachicol porque había una enorme corrupción. Pero no procedió en contra de los grandes huachicoleros. Agarró a algunos intermediarios de poca monta. Los grandes huachicoleros fueron intocables. Quizá por eso se deriva el tenebroso asesinato de los Moreno Valle en aquel 24 de diciembre de 2018, a 24 días de la asunción presidencial de López Obrador, y con las sospechas que siguen pendiendo sobre la cabeza de Miguel Barbosa Huerta, quien se quedó con el cargo de la que fue gobernadora por 10 días. A la mala quizá, pero ya estaba institucionalmente reconocida al grado tal de que habló con la secretaria de Gobernación, el florero, Olga Sánchez Cordero, quien ya debiera irse por dignidad de la secretaría que no ha asumido. En realidad, ha estado calentando la banca sin ninguna capacidad para desarrollarse como titular de la política interior del país. Y a todas estas nos vienen a decir que no hay medicinas porque así se combate a la corrupción del pasado y que además son responsables de esa corrupción. ¿Quiénes creen? Claro, no los narcotraficantes, no los delincuentes de cuello alto, de cuello blanco, no los pillastres monopolistas, no. Somos responsables los medios de comunicación, ¿cómo no? Claro, los medios de comunicación somos los que de algún modo distribuimos las medicinas, las acaparamos, favorecemos a las empresas que patrocinan el envío y la distribución de las medicinas. Solamente falta también que nos digan que los periodistas somos los grandes capos de los cárteles que el propio señor López Obrador tolera y más que tolera, hace que fluyan, como en el caso de Michoacán. ¿Por qué no investiga? En lugar de negarse a recibir al gobernador de Michoacán, el señor Aureoles, ¿por qué no investiga lo que denuncia? Porque no se atreve, porque va a salir su nombre, va a salir su mano, va a salir toda la purulencia que el señor López Obrador arroja a su paso. No solamente la lengua viperina con la que se maneja cada mañanera en su famoso montaje cada 24 horas, sino también como uno de los más grandes farsantes y mentirosos que ha dado la historia de México. Porque no se puede acusar de todo a los mismos siempre. Decir, bueno, los corruptos eran los conservadores, cuando el más conservador es el propio presidente, porque no ha roto con el sistema político de antaño, le ha dado seguimiento. Sus cómplices hoy
eran los cómplices del priismo de antaño y del panismo de antaño. Sus cómplices hoy son los mismos que rodearon a los expresidentes a los que se busca juzgar si la población vota el 1 de agosto. Yo sí voy a ir a votar. Y voy a ir a votar no para hacerle el juego a López Obrador, sino para evitar que el vacío le permita a López Obrador presumir que el pueblo no quiere que se procese a los sinvergüenzas del pasado y a él mismo cuando le llegue el turno. Porque resulta que entre los actores políticos del pasado él jugó un papel destacadísimo. Él fue el gran opositor que se oponía a todo lo que ahora apoya. Esto es lo que es imperdonable, que él haya surgido de una denuncia popular contra el sistema político mexicano y que ahora forme parte de la peor mafia del poder que se haya organizado en la época postrevolucionaria, es decir, en más de 100 años de política en México, desde la dictadura de Porfirio Díaz. Nadie como él ha mentido tanto. Nadie como él ha hecho daño al país en tan poco tiempo. Y se atreve a decir que el desabasto de medicinas es consecuencia de que está combatiendo a la corrupción que generaron 3 empresas protegidas por el sistema político mexicano y al amparo de los medios de comunicación. ¿De verdad les van a creer eso al presidente? Yo les pregunto a todos los que adoran a Andrés Manuel, ¿tiene algún fundamento semejante razonamiento? Porque si lo tiene, es la hora de que el señor denuncie concretamente a aquellos periodistas que están ligados a la corrupción en el abasto de medicinas. Uno por uno, denúncienos si es que estamos dentro de esta situación. O cállese la boca si es mentira. Porque ya está bien, señor presidente, de que a usted se le ocurre nada más lanzar acusaciones al aire sin tener el valor, sin tener lo que se tiene que tener virilmente para denunciar clara y concisamente a cada uno de los que están supuestamente involucrados en estos males. Ya basta de estar especulando, ya basta de estupideces. Póngase a gobernar, póngase a resolver los problemas, no a seguir culpando al pasado, porque esto no es cuestión del pasado, esto es cuestión del presente. En el pasado no estaban faltando las medicinas como están faltando ahora. ¿Y qué va a pasar cuando falten los alimentos? Va usted a decir que también eran productos del monopolio que encabezaban los regímenes anteriores y que por eso teníamos frijol y maíz, porque había monopolio de frijol y maíz, porque la Conosupo estaba destinada a corromperse para llevar el abasto de medicinas y de alimentos a la población. Esto es lo que va a decir cuando falten los alimentos. Ya déjese de farsas, presidente. Que le crea el ciego, que le crea el tuerto, que le crea el ignorante. Los que pensamos lo mandamos a usted. Ya sabe a dónde. A su ranchito, a la chingada. Y lo digo porque no me van a callar, con cero cobardía.